todas. Para mi honor poder dirigiros esta invitación a la oración, de eso se trata el retiro. Y lo hacemos además en un tiempo litúrgico, para mí por lo menos extraordinario, es de lo que más me gusta del año, este conjunto Adviento-Navidad. Tenéis ahí un pequeño esquema de lo que vais diciendo para no perderos, y empezamos con el primer punto, el Adviento. Las 4 semanas que preparan la Navidad, en principio. Esa palabra, adventus, adviento, significa venida, llegada, advenimiento, de tal manera que ya solamente con la palabra podemos caer en la cuenta de la experiencia humana y religiosa que hay debajo de esto. El ser humano es ya de por sí un adviniente, alguien que está viniendo también a sí mismo, constantemente, según le van afectando los acontecimientos de la vida, sean angustiosos, muchas veces, sean maravillosos, muchísimos también, esto que antes contaba Vicente de los atardeceres. Bajaba yo por la cuesta de Segovia ahora y en el Parque de Azorín oigo a los mitos aquí, un bando de mitos, es un pajarito pequeño con una cola muy larga y parece una bolita de plumón. Bando de mitos, me he quedado estupefacto. ¿Qué maravilla es esta? Yo no lo esperaba. ¿Veis? Un acontecimiento maravilloso. Ahora entraremos en qué es un acontecimiento. Puede ser también acontecimientos misteriosos. La mayoría de las cosas que nos pasan importantes, el amor, la muerte, el acaso, la libertad, el dolor, todos esos misterios. Es decir, realidades que nos tienen y que no podemos nunca agotarlas, ni podemos jamás tener un tratado perfecto, completo de cada una de ellas, ¿no? Entonces celebramos precisamente esto, el advenimiento, la venida de Dios, que es siempre para alguien, para nosotros, porque el ser de Dios está en venir. Decía un teólogo muy importante de la tradición luterana, Jüngel, ¿no? El ser de Dios está en venir, en estar siempre viniendo. Cuando esta palabra se refiere a Dios, entonces se carga de densidad, se convierte en una palabra símbolo, como decía Martín Velasco, una palabra símbolo, una palabra que dice mucho más de lo que dice. Y por tanto celebramos en Adviento 3 venidas. La primera, la que celebramos en Navidad, su venida en la fragilidad de nuestra condición humana, en la carne, en la sarx, ¿no? La fragilidad, podríamos traducir, el misterio de la encarnación, el misterio de una profundidad insondable y de una belleza insondable. También al final de los tiempos, como Señor y Juez de la historia, hay un prefacio de Adviento, el tercero, que habla así. En ese día sublime, donde pasará la figura de este mundo, vendrá el Señor lleno de gloria y de majestad, y pasará la figura de este mundo, y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Un juicio que no tiene que acogotarnos, porque es un juicio de misericordia y amor. Y en el mismo prefacio se dice la que sería la tercera venida. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la esperanza dichosa de su reino. De modo que estas 3 venidas son las que celebramos en Adviento. Están también unidas de alguna forma a 3 figuras paradigmáticas en el Adviento. 3 iconos, diríamos así, ¿no? El primero, el profeta Isaías, que vamos a ir leyendo en todas las liturgias en la primera lectura. Representa la voz del primer testamento, ¿no? El tiempo de la espera, de la preparación, de la acogida de Dios, de los deseos de una humanidad doliente que quiere y anhela paz y justicia que el mundo no le puede dar, y por tanto siempre una insatisfacción radical, ¿no? De que nunca vemos cumplido plenamente esas promesas que están ya de alguna forma cumplidas en el Hijo, pero todavía aquí están a la espera. La segunda figura es la de Juan Bautista, el precursor. Si veis un cuadro de Leonardo que está en el Museo del Louvre, es el rostro de Juan Bautista como un joven, y está con el dedo así, señalando hacia arriba y en silencio. Es muy significativo porque los medievales, retomando una idea de San Agustín, siempre hablaban de Juan Bautista como la voz, vox, la voz del verbo. No es lo mismo vox que verbum. Cristo es la palabra, Juan es la voz. Decía otro medieval, Isaac de la Estrella,
Vox vero verbi omnis eventus rei. La voz del verbo es cualquier acontecimiento. En cualquier acontecimiento puede resonar la voz del verbo, que no es el verbo, sino su voz, que lo señala, que lo apunta. Incluso cuando estemos en la noche del dolor o en algo terrible delante, ahí resuena esa voz como diciendo, esto no es lo último, esto no es lo último. Si te entregan las cenizas de un ser querido, después en un tanatorio, pues esa voz resuena ahí diciéndote, esto no es la última palabra de este ser querido. La voz del verbo es cualquier acontecimiento, por eso hay que estar siempre a la escucha. Y una de las actitudes del Adviento más importantes es esta, la vigilancia, la escucha, para percibir esa voz. Y claro, por supuesto, María Virgen, a quien la Iglesia focaliza todavía con más intensidad en este tiempo. El que viene a nosotros viene a través de ella, a través de su seno, y es un privilegio extraordinario dar al mundo la palabra de Dios. Por eso la decimos a veces también, en muchas de sus letanías, causa de nuestra alegría. La Virgen María es, por definición, el icono perfecto del Adviento, por su humildad, por la santidad de su vida, por su íntima unión con Dios. Uno de los teólogos más famosos y mejores del siglo XX, Karl Rahner, decía que el tratado más bello de toda la teología es el Tratado de la Gracia, porque en él se trata de la relación criador-criatura, y contra lo que puede pensar la crítica moderna de la religión, que cuanto más se acerca al hombre a Dios, menos hombre es, pues justamente el Tratado de la Gracia dice lo contrario. Cuanto más se acerca el hombre a Dios, o Dios a él, más libre, más autónomo, más él. Soy más yo que soy yo mismo, decía un apóstol. Y por lo tanto tenemos aquí un ejemplo de un sí inmaculado, perfecto. No como el nuestro, que a veces es sí, pero, el de la Virgen nunca es sí, pero, es un sí total. Bueno, pues las tres venidas y las tres figuras pueden orientarnos durante este Adviento. Me voy a fijar sobre todo en la primera venida, en la fragilidad, y en la tercera, en la de, dejamos de momento la última para otra ocasión. Su venida en la fragilidad de nuestra pobre condición humana, el misterio de la encarnación. De nuevo otro prefacio, en este caso el primero de Navidad, nos da el sentido. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, lleguemos al amor de lo invisible. Es una preciosidad y una profundidad insondable este prefacio. ¿Qué estamos celebrando? La paradoja absoluta, la paradoja de las paradojas, que decía Henri de Libac. Es decir, que humanidad y divinidad se unan, cuando no lo merecemos en absoluto, porque toda nuestra historia es una historia de desamor, de injusticia, de pecado, y sin merecerlo nosotros de ninguna manera, Dios quiere compartir nuestra condición humana hasta el final, con las últimas consecuencias, sin reservarse nada. De modo que esta paradoja quiere, de alguna manera, despertar nuestra libertad, muchas veces adormecida, subyugada, y hacer que se convierta en un acontecimiento cotidiano. Este acontecimiento fulgurante que ha sido el quicio de la historia, se convierta para nosotros en una realidad cotidiana, que la vivamos a diario. Tanto Agustín de Hipona como San Anselmo, apelaban también a nuestra inteligencia, ¿no? Intellectum valde ama, ¿no? La fe ama profundamente la inteligencia. Una inteligencia, por supuesto, entendida con una razón abierta, políglota, múltiple, que es la razón, sino atender a cada fenómeno, a cada cosa que se muestra en su estilo, como él quiere mostrarse, no como yo lo imponga. Es una actitud casi franciscana, de apertura a lo real, para que me afecte en lo más profundo y se muestre como ello quiere. Y no haga yo, antes de tener vivencia de ello, una teoría sobre cómo se muestra, sino que lo déjalo venir. Si es un olor, pues un olor. No lo traduzcas a algo visible, deja que venga como olor. Y aprende la lógica de lo oloroso, ¿no? Un perfume, qué sé yo. Si es algo visible, pues no quieras traducirlo a cosas audibles, ¿no? Aunque muchas cosas visibles también son audibles, los pájaros, por ejemplo. Antes de verlo ya lo estás oyendo. No sé si me explico con esto. Es una actitud que es la base de una de las corrientes filosóficas más importantes, la fenomenología, ¿no? Y que tiene una vivencia en la vida humana realísima. El ser humano es el liberador de los fenómenos, el liberador de lo que se muestra, el que deja que las cosas lleguen a ser lo que ni siquiera ellas mismas soñaron ser. Eso lo hacen sobre todo los poetas. Cuando nombran una cosa, la llevan a una altura que esa cosa jamás pensó, pero gracias a que estamos aquí nosotros,
otro prefacio, y por nuestra voz, las demás criaturas, ¿no?, podemos elevarnos a lo eterno. Y por tanto la verdad es también, unido con esto, la apropiación que hacemos todos, existencial, de los límites y de las esperanzas que en ellos se anuncian en nuestra vida. Esta es una definición muy de Kierkegaard, que repite a veces entre nosotros mucho el gran filósofo que es Miguel García Baró. Cuando yo reconozco un límite y me lo apropio y no me engaño, no tengo una colitis, no tengo un cáncer, pues estoy en mi verdad, no me engaño. Y eso me permite poder hacer montones de cosas, organizar bien mi vida si me queda poco tiempo, ser un testimonio de la fe en medio de la enfermedad, arreglar bien las cosas para no dejarle a la familia ningún lío, despedirme de los amigos. Puedo hacer montones de cosas, asumir mi propia muerte sin miedo, con esperanza. Ahora, si me engaño, no, bueno, ya veremos, no. Pasa uno por allí del hospital que te han mandado unas pruebas, oncología, y como si viera uno reumatología. No te quieres dar cuenta, no quieres ver. Esto como les pasa mucho a los chavales del bachillerato, ¿no? Pero llega el profesor de inglés. A ver, el presente continuo de inglés. No, sí, profe, ya lo sabemos. Ya no, ¿seguro? Empieza a poner ejercicio, no lo sabe nadie. Una cosa es que lo hayas dado y otra que lo sepas. Ahora, si un alumno dice, pues no lo sé, en ese momento comienza el cambio, comienza a comprender. Por lo tanto, está en su verdad. Por eso decimos que la revelación de Dios muestra la verdad de Dios y la verdad del ser humano, la verdad del hombre. Para el filósofo Jean Ladrilleur, un acontecimiento es lo que hace advenir un nuevo estado de cosas, la puesta en práctica de una virtud operativa, algo que irrumpe en nuestro presente y lo conmociona, aunque sea en una forma mínima. Ahora, si no tenemos capacidad de dejarnos afectar, pues desde luego nada nos va a conmocionar. Algo que sorprende es que un acontecimiento como este, el de la encarnación, que debería de ponernos patas arriba, todos nuestros posibles, pase tantas veces desapercibido, olvidado, vivido en la superficie de la existencia como si fuera un simple complemento a las otras cosas que hacemos, sin que desvíe la trayectoria de nuestra vida en la dirección de Dios, y que se convierta también en una especie de hábito, de una casi segunda naturaleza nuestra, ¿no? Es realmente llamativo cómo nos puede pasar esto. De nuevo Karl Rahner. La Navidad significa que Él ha venido, que Él ha iluminado la noche de nuestras tinieblas, la noche de nuestra ignorancia, la noche terrible de nuestras angustias y desesperanzas en una noche buena, en una noche santa. El momento en que esto pasó, de verdad y para siempre, debe de seguir siendo una realidad, también en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Cuando decimos Navidad, estamos diciendo, Dios ha dicho al mundo su última, más profunda y hermosa palabra en una palabra hecha carne. Por eso el cristianismo no es la religión de un libro, sino la religión de la palabra viva y verdadera de Dios, que es la persona de Jesús. La Biblia será la palabra de Dios en palabras de los hombres. Una palabra que ya no puede volverse atrás, porque es el acto definitivo de Dios, Dios en el mundo. Y esta palabra significa, os amo a ti, mundo, y a vosotros, seres humanos. Es una palabra completamente inesperada, completamente inverosímil. Pues, ¿cómo pronunciar esta palabra conociendo al ser humano y al mundo, que son unos abismos horribles y vacíos? Pero Dios, que los conoce mejor que nosotros, ha pronunciado Él mismo esta palabra al nacer como una criatura más. Esta palabra de amor hecha carne nos dice que debe haber una comunión íntima, de corazón a corazón, entre el Dios eterno y nosotros. Dice aún más, que existe ya esta comunión, aunque nosotros podamos rechazar aún este beso de amor que nos quema la boca. Esta palabra la ha dicho Dios con el nacimiento de su Hijo. Ya ahora reina por unos momentos una tranquilidad silenciosa en el mundo, y todo ese ruido que llamamos orgullosamente historia universal o nuestra propia vida es solo un ardiz del amor eterno que quiere posibilitar una respuesta libre del hombre a su última palabra de amor. Para ser un teólogo tan especulativo y tan difícil como es Karl Rahner, este texto es de una profundidad, de una belleza incluso literaria asombrosa. Decía su hermano Hugo, que era patrólogo, que cuando tuviera tiempo iba a traducir al alemán la obra de su hermano. Parece una leyenda urbana esto. Bueno, Rahner escribe muy bien cuando quiere. En los libritos pequeños, si leéis Palabras del Silencio, Las oraciones de cada día, todos estos libros pequeños de Rahner son literalmente muy buenos. Escribe muy bien. Pasa que, si pone a hacer teología, pues su mentalidad
tomista trascendental pues le hace unas malas pasadas y a veces tiene unas expresiones muy reconocidas, especulativamente hablando, pero escribe muy bien. Pasajes como este que acabo de leeros hay cientos en su obra. Según esto, entonces, el cristiano nunca puede dejar de preguntarse, y hoy deberíamos hacerlo nosotros también aquí hoy, ¿cuál es el modo esencial en que Dios quiere ser vivido? Si no tengo vivencia de algo, nunca es problema de ese algo. Es problema de que, ¿qué tengo yo que cambiar en mi existencia para que se me dé aquello que se anuncia ahí, en ese ámbito, reino, región de la realidad, a la que supuestamente yo no accedo por no sé qué? ¿Qué papel juega realmente en mi vida la realidad de Dios? ¿Qué disposición existencial tengo que poner en marcha para abrirme a Él, tal como Él lo pide? Si hemos dicho que la razón es cada fenómeno en su estilo, pues cuando Dios viene tendré que hacerme al estilo propio de Dios, de venir. La actitud de fe, esperanza, amor, actitud teologal, nunca la podemos separar del amor al prójimo. Parece que al final, hombre, pues bien, ¿no? ¿Se oye o no? ¿Se oye? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, así grito menos. Me gusta gritar. Entonces, por más que Dios tenga, diríamos, el prius, el supra y hasta el ultra, ¿no? El antes, el por encima y el más allá de la condición del ser humano, no quiere decir que podamos desgajar de él nuestro prójimo. Esa expresión de la primera carta de Juan, tan irónica, ¿no? Parece un ejercicio de ironía socrática, ¿no? No puedes amar a Dios al que no ves, sino amas a tu prójimo al que ves. Y alguno puede estar tentado de decir, pues es que es mucho más fácil amar a Dios que a algunos prójimos que yo ya estoy viendo, ¿no? Pues cuando empecemos a pensar eso, mal va la cosa, ¿no? Ya nos estaríamos inclinando por un plano hacia el desamor, ¿no? Hacia el pecado en última instancia, ¿no? Preguntémonos entonces esta mañana esto. ¿Hay alguna dimensión y nivel de mi existencia que no lo espere a Él como el sediento espera el agua? Primero tendré que tener sed. Y si no la tengo, tendré que cultivar la sed, porque no vaya a ser que esté pidiendo yo algo de lo que no tengo. Ansia, como dice el salmista, ¿no? Como tierra reseca, agostada, sin agua. La sed revela al sediento cosas que no revela al que está satisfecho. Cuando alguien está en una correlación, qué sé yo lo he visto hace muy poco, en la muerte de una mujer de nuestra parroquia, el marido, más jóvenes, el marido me decía el otro día, después de una Eucaristía, he estado llorando toda la misa al oírte. Y claro, yo le dije, claro, porque estás en correlación con esto. Porque la muerte de tu mujer, misterio tan grande, te ha dejado tan conmocionado, te ha dejado como un hueco en el que resuena todo, que ahora cualquier cosa que se diga, tú la percibes verdaderamente como lo que es, como un signo, un símbolo, un dedo que está apuntando a la realidad originaria. Y tienes más experiencia de eso que otro que lo oye, no se ha muerto nadie, pues está ahí, lo oye como una cosa más, ¿no? Esto es muy importante, estar siempre en correlación con la palabra de Dios, ¿no? Con las cosas estas tan grandiosas de las que hablamos todos los días. Vosotros pues tendréis que predicar, de vez en cuando se encargarán los presbíteros predicar, tendréis que llevar grupos de fe. Hay que procurar despertar esto. No va a ser que estemos tomando todo el día el nombre de Dios en vano y hablando de cosas de las que no tenemos vivencia, ¿no? Bien. 4. Su venida silenciosa en cada hombre y en cada acontecimiento. Recordemos el prefacio que hemos citado antes. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la esperanza dichosa de su reino. Vamos con estas tres cosas. Viene ahora a nuestro encuentro. Decía Simón Weil que si es sublime la idea de una búsqueda de Dios por parte del hombre, mucho más sublime es la idea de una búsqueda del hombre por parte de Dios. Esto se muestra heredera de Pascal, ¿no? Si me buscas es porque previamente yo te he encontrado a ti y he puesto en ti el ansia de buscarme. He puesto en ti una inercia que ya nadie puede parar, a no ser que la pares tú. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo, dice el Apocalipsis 3:20. Pues de esto se trata en el Adviento. Dejarse encontrar por Dios en Cristo. Lo que no sucede sin la acción del Espíritu. Toda la Navidad está llena del papel del Espíritu, por todas partes. Pero esto ocurre en la dimensión de profundidad de nuestra existencia,
Y por lo tanto es muy difícil de hacer esta vivencia si uno está instalado, qué sé yo, en la superficialidad de lo banal, en la unidimensionalidad de lo utilitario, de lo pragmático, en el mundo de los medios, los procedimientos, los instrumentos. A veces podemos llenar nuestra vida de actividades, de follones. Parece que es casi una huida hacia adelante, de lo profundo. Si huimos de la pregunta que somos cada uno de nosotros para nosotros mismos, no que tenemos preguntas, sino que somos una pregunta, y que emerge cuando se está en silencio, necesariamente. O si perdemos el sensorio, si podemos hablar así, para escuchar la voz de lo incondicionado en nuestros semejantes, especialmente los que sufren y en los pobres. Decía el filósofo Jean-Luc Chrétien, uno que ha hecho más por el cristianismo en Francia que incluso muchos teólogos, un cristiano de verdad que ha muerto además muy joven. Decía que la escucha es la primera forma de hospitalidad. Si yo te escucho, estoy renunciando a ser yo el protagonista de la acción. Te dejo a ti el privilegio de que hables tú. Y por lo tanto, eso es imposible sin silencio. Os habrá pasado alguna vez que os habéis distraído en una conversación con alguien y te despierta de distracción cuando te dice el interlocutor, ¿no te parece? Ah, sí, claro. Todos nos damos cuenta de lo difícil que es escuchar en serio bien. Porque no se trata solo de escuchar qué me dice el otro, sino qué no dice. Aprender a escuchar es tan difícil como aprender a ver. Y esa corriente maravillosa que hemos dicho antes de la fenomenología no intenta otra cosa que esto. Aprender a ver, aprender a escuchar lo que ya tenemos delante. Lo que pasamos 1000 veces por ello desatendidamente, resbaladizamente, en cada hombre y en cada acontecimiento. Esto es maravilloso, que esté en un prefacio. Yo lo repito mucho, es uno de los que más me gusta de los prefacios de Navidad. En cada hombre y en cada acontecimiento nos viene Él. La dimensión del espíritu, la dimensión de profundidad, de hondura nuestra, solo se abre cuando nos llenen los acontecimientos. O sea que una de las funciones que tienen es precisamente despertar nuestra profundidad, hacernos una caja de resonancia para todo tipo de tonalidades espirituales y humanas. Parece que vienen como del futuro, ¿no? Vienen como del futuro a nuestro fragilísimo presente y lo conmueven. Son hechos, diríamos, desbordantes de sentido o carentes por completo de él. En cualquier caso nos conmocionan igual, ¿no? Para el romántico Schleiermacher, el gran teólogo del romanticismo, ¿no? Decía él en sus discursos sobre la religión que la palabra acontecimiento es la palabra profana para la palabra religiosa milagro. Y que los alemanes siempre dicen wunderbar, ¿no? Maravilloso. Wunder, milagro, significa también maravilla, ¿no? Pues esto de los mitos de esta mañana era una maravilla, un pequeño milagro, inesperado e inolvidable. Porque me imaginar yo que aquí, en el Parque Azorín, entre los cantos donde yo estoy, sí hay muchos, pero aquí, en medio de la ciudad, en todo el centro, un bando de mitos en un parque de estos, pues no deja de ser una cosa extraordinaria, ¿no? No hace falta ser un romántico como este filósofo y teólogo romántico para darnos cuenta de la superficialidad con la que pasan las realidades que nos advienen tantas veces, ¿no? Y que las dejamos pasar como el viento se lleva las nubes, ¿no? Sin atender a los signos que en ellos apuntan a que salgamos de nuestro amor, querer e interés, esa fórmula tan preciosa de Ignacio de Loyola, ¿no? Los acontecimientos entonces son como fuerzas operativas, ¿no? Que nos posibilitan un nuevo estado de cosas, ¿no? Nos alcanzan de pleno en el corazón, en el centro de nuestra persona, lo que llama la Biblia corazón, ¿no? Y ponen en solfa todos nuestros posibles. Nos remueven como los huesos secos de Ezequiel 37. ¿no? Y por eso Claude Romanot, otro filósofo francés de corriente fenomenológica actual, no define al hombre como un ser ahí, a lo Heidegger, ¿no? Como un Dasein, sino como el adviniente, el que está siempre en adviento, viniendo a sí mismo transformado por la herida de los acontecimientos y con la respuesta. Fijaos que en las palabras, porque a veces no las pensamos, pero en las palabras está ya anunciado esto, afección. Podríamos poner el a-fección, con una flecha indicando hacia la A, porque nos viene a lo profundo. Pero ahora decimos, esto me ha emocionado, movere, y la flecha ahora para el movere, me ha puesto en marcha, me ha sacado de mi centramiento siempre en mí, y me ha sacado de mí, y me ha puesto en marcha. Y como estoy deliciosa o dolorosamente vertido en el término de la experiencia, no me doy cuenta ni del paso del tiempo. Y cuando estamos felices en algo, se nos pasa el tiempo, no nos damos ni cuenta. Quedáis a comer con alguien que hace mucho que no le veis, os dan las 7 de la tarde, se hace de noche, y ¡wow! Y
estar 5 minutos en una clínica dental, yo la tengo al lado de mi casa y encima la dentista se llama Dolores, y Dolores además habla muchísimo, con lo cual, está, Dios mío, 5 minutos te parecen 5 siglos. El tiempo humano es así, ¿eh? Cuando tiene cualidad se pasa volando, y cuando no, decimos en castellano una expresión que a mí me hace una gracia tremenda: estoy matando el tiempo, literalmente, pum, 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 los segundos, veo pasar todo. Y entonces, claro, me aburro o me desespero, no llega el autobús, y 10 minutos te parecen 10 siglos. Y cuando estás feliz en algo, estás construyendo algo, haciendo una obra de arte, qué sé yo, escribiendo una cosa, haciendo un poema, se pasa el tiempo volando. Cuando éramos pequeños, niños a comer, estabas allí jugando con algo y no veías el paso del tiempo. El adviniente, el que responde, y la índole, la naturaleza de esa respuesta es lo que llamamos libertad. De modo que si no respondo al llamamiento del acontecimiento, ya estoy actuando, ya estoy respondiendo. De la forma peor, no responder, que es una forma de responder. Y claro, decía el ejemplo de Ezequiel 37, ahora tienes que dejar que todos esos huesos que están ahí se recompongan en una nueva figura, que advengan a sí mismos otra vez como una nueva criatura, y eso necesita tiempo y necesita silencio, profundo silencio, para que la experiencia termine siendo vivencia. Palabra maravillosa que en el castellano introdujo Ortega, traduciendo literalmente la Erlebnis Husserliana, ¿no? Que en alemán es exactamente igual. Leben es vida, vivencia, ¿no? Una experiencia termina siendo vivencia, ¿no? Una lección vital, diríamos, ¿no? Muy diferente a tener experiencias. Es hacer una experiencia, no tener. Ahora podemos caer también en coleccionar experiencias. El mundo en el que estamos se las presta solo para esto, ¿no? Los viajes, bueno, ahora... Antes eran los chinos o japoneses los que te veías en medio mundo, ahora son españoles. Vas a la Antártida y hay españoles, pero bueno, que nos ha dado ahora por esta cupiditas currendi, salir corriendo como si, no sé, nos fuéramos a morir mañana y hubiera que apurar hasta el máximo el cáliz de la vida, porque qué cosa más ridícula en el fondo, ¿no? No, es que hay que vivir, claro, ¿y qué? Y si estás contemplando la tarde, este atardecer, no estás viviendo. Y si estás pensando, no estás viviendo. ¿Qué es esto? Es una manera de vivir, hay muchas, ¿no? Bueno, entenderlo, esto bien, ¿no? Todo me gusta viajar, claro que sí. Pero si es coleccionar experiencias. Voy a hacer una experiencia, un sobrino mío que se fue un verano a ayudar a unas monjas ahí a Etiopía. Y cuando volvió, yo le decía a veces de broma, pero ¿esto ha cambiado algo tu vida? ¿Sigues viviendo igual que antes de ir a esto? Luego estás coleccionando experiencias. Si hubieras hecho una experiencia en serio de lo que es encontrarse con ese mundo, ya no vivirías igual, te habría transformado en algo, aunque fuera poco. Los verdaderos acontecimientos son irrepetibles, son inesperados, son inolvidables. Testimonio de esperanza al recibirlo en la fe por el amor. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es, entre otras muchas, fortalecer nuestro temple vital, el temple de nuestra voluntad, tantas veces inconsciente, desatenta, colmándola de paciencia y de esperanza. Dos virtudes muy del Adviento, paciencia y esperanza. La paciencia es la otra cara de la bondad, en el fondo. La fuerza de la vigilancia, de la espera, el antídoto contra el desaliento, ¿no? Cuando le preguntaron a Rossellini, el cineasta maravilloso, tengo esta tarde, por cierto, un cineforum en mi parroquia con Francisco Juglar de Dios de Rossellini, en el año 1950, una obra maestra. Cuando le preguntaron a Rossellini, oiga, ¿cuál es, a su modo de ver, la esencia del arte cinematográfico, del relato cinematográfico? Pues no lo dudo mucho, dijo, la espera. La espera. Toda solución nace de la espera. Es la espera la que nos hace vivir, es la espera la que nos encadena la realidad, es la espera la que después de la programación nos ofrece la liberación. La espera es la fuerza de cualquier suceso de nuestra vida y también lo es del cine. Si veis Stromboli, Terra di Dio, ¿no? Es una otra película anterior a esta de Francisco, ahí hay una secuencia donde se pesca el atún y es una secuencia fundamentada en esto, en la espera. Se va creando un interés, una espera, hasta que finalmente llega ya la captura de los atunes y la muerte de los atunes, en fin. Todo el cine de Rossellini es un cine de la espera. Esto que a un autor francés le encantaba de España, cuando venía por aquí, iba a una clínica y veía sala de espera. ¿Qué país este? Que tienen salas de espera. Pues sí, efectivamente, sala de espera. Claro, la esperanza es un salto, un salto. Si podéis leer cosas de Gabriel Marcel, pues mejor para vosotros, porque es un filósofo extraordinario.
y es uno de los que más ha reflexionado sobre la esperanza. Y dice él esto, ¿no? La esperanza es un salto. Si yo tuviera que explicarle a alguien qué es la trascendencia, estaría pensando profundamente en la esperanza, porque ahí es donde mejor se ve en qué consiste transascender, ¿no? Atravesar algo en primera persona y elevarme. Si yo tengo delante ese ejemplo que os ponía antes de las cenizas de un ser querido y digo, no, esto no es lo último, ya he dado un salto hacia adelante, estoy más allá de mí mismo. Es decir, es tanto como darle un crédito a la realidad, darle un crédito a lo real. Oye, pero esta higuera que no da nada, córtala, espera un poco, cávala, a ver si el año que viene, espera un poco, no tengas prisa. El trigo y la cizaña, ¿no? Pues córtalo, no, espérate un poco, porque a ver si te vas a llevar todo por delante, déjalo. En todo caso, Dios en su infinita vida escatológica, pues ya será el juez de todo esto, pero espérate, no lo cortes todo, ¿no? Es decir, es algo así como, no es que lo contrario de la esperanza sea el miedo, por ejemplo, el temor, sino el fatalismo. La esperanza es un grito contra el fatalismo. Bueno, siempre ha sido así, no hay nada que hacer, no te molestes, ya se ha experimentado todo. No. El cristianismo antiguo, si fue algo, fue una liberación del fatalismo de la cultura tardo-antigua, que era fatalísima, hasta el punto de que pasaban por un sitio donde no sabían el nombre de los dioses y, bueno, con el nombre que tengas, aunque no lo sepa, el dios desconocido, no vaya a ser que salte aquí un tabú y me venga una... El cristianismo supuso la liberación de eso. Pero qué fatalismo ni qué nada. Nada hay irreparable, nada hay reformable, no. Para Dios nada hay imposible. Aún más lejos, dice Marcel, no solo es la protesta del amor, la esperanza, que se revela ante lo imposible, sino el recurso a un aliado que es amor con mayúsculas. Hay otro teólogo que os recomiendo que veáis, aparte de la belleza de su escritura, pues provenía de clásicas, escribe muy bien, tiene un francés extraordinario, pero bueno, tenéis traducido él muchísimo en castellano, que es Adolphe Guesset, también murió relativamente pronto. Y ha llamado mucho la atención en su obra sobre esto precisamente, ¿no? ¿Qué supone todo esto para la concepción de la antropología, para el ser humano? Si hay una antropología teológica, ¿no? Dice él, hay otra más importante, que es una antropología teologal, lo que Dios piensa de nosotros. Y por lo tanto, no hay nada inexorable, fatal, irreparable, irremediable. Para Dios nada hay imposible, dice Lucas 1:37. Pues la esperanza es esa fuerza transgresora de lo fatal. La confianza llena de amor en que todo puede comenzar de nuevo, todo puede empezar de nuevo, de que valemos infinitamente más todos de lo que aparentamos. Ha puesto Dios en nosotros algo inviolable, su imagen y semejanza, de modo que nada puede entrar de fuera que nos vulnere. El error terrible de cualquier abusador o de cualquier torturador es pensar que puede llegar a ese núcleo puro, intangible de una persona. Imposible. Ya le puede usted torturar hasta matarlo, que no llegará jamás ahí, porque ahí solo puede entrar Dios, usted nunca. Por eso tenemos que tener también confianza. Nadie puede vulnerarnos, en última instancia, ahí, en ese nivel de profundidad. Nadie. En ese santuario no puede entrar nada más que Dios. Y por eso, porque no somos simplemente lo que aparentamos, las cosas tampoco son lo que aparentan. Bueno, un poco de pan, un poco de vino, sí, pero mira, transustanciadas en la persona de Jesús entregándose y en su vida derramándose. Y eso lo creemos no solo en el sacramento, sino que ocurrirá con toda la realidad, que las cosas llegarán a ser lo que Dios ha pensado de ellas, lo que están llamadas a ser, no solo lo que son, sino lo que deberían y están llamadas a ser. Por lo tanto, tenemos que hablar de Dios siempre in melius, de la realidad humana también, in melius, ¿no? In excelsis, siempre. Por eso, desdecir del ser humano, tener una visión negativa de él, lo cual no quiere decir no tener lucidez para el mal ni para las injusticias, nada que ver con eso, pero estar todo el día hablando, desdiciendo del ser humano, es muy poco cristiano. El Adviento nos anima entonces a estar vigilantes, a cultivar una mirada atenta de la realidad, a dejar que su venida santificadora nos llene de gracia. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14:23.
¿Cómo podemos entonces orar en este rato que tenemos hasta la Eucaristía? Pues ahí tenéis en el punto quinto 3 posibilidades, elegid la que queráis. Una podría ser orar con el extraordinario prólogo del Evangelio de Juan, que no tiene desperdicio, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria. A Dios no le ha visto jamás, solo el Hijo único nos lo ha exegesato, dice el griego, nos lo ha hecho la exégesis del Padre, nos lo ha interpretado con su vida entera, ¿no? Otra posibilidad sería el sueño de José. Decía Claudel que el Verbo es como el hijo adoptivo del silencio, porque San José no dice ni media palabra en toda la Escritura, ¿no? José es siempre un hombre justo, pero no ante la ley, porque si hubiera sido justo ante la ley, tendría que haber denunciado a María. Es un justo ante Dios, como lo es Isaías en su vocación, como lo es Moisés antes del Sinaí. Es un justo ante Dios y por lo tanto se retira para no vulnerar el misterio de María, para no profanar ese misterio de María. Y es también un modelo para nosotros mismos, ¿no? Sabernos retirar del protagonismo de las cosas, dejar que sea Él el verdadero protagonista y estar ahí como, a menos que me gusten mucho los toros, pero esto lo recuerdo que lo decía un día Leonario González de Cardenal en un artículo precioso. El cristiano fiel sobrero, ¿no? Parece ser que hay un toro que está ahí, el sobrero, ¿no? Que por si acaso fallan los otros, pues dice, pues el cristiano debería ser como el toro sobrero no estar esperando para cuando le llamen, no estar siempre él en primera línea aquí. Bueno, pues esta podría ser una posibilidad. Ese texto de Mateo 1, 18, 23, la exégesis francesa y algún teólogo alemán lo han retraducido de otra manera porque es que da la impresión en las traducciones que tenemos que el pobre José pues no se fía y que esto es, vamos, no, eso había que traducirlo de otra forma, ¿no? Además ahora iniciamos el ciclo A con Mateo, con el Evangelio Nuevo, y por lo tanto esa cita de reflexión, Mateo sabéis que le encanta hacer esto, es uno de los evangelistas que más cita la Escritura, en todo pasaje pone al final siempre una cita de cumplimiento, una cita de reflexión, y al principio pone esta, ¿no? De Isaías 7:14, y la Virgen dará luz y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿no? Que traducimos en castellano Dios con nosotros, pero si fuera una traducción literal del hebreo tendría que ser con nosotros Dios, Emmanuel, Él es Dios, con Emmanuel, con nosotros Dios. Y si os dais cuenta, todo el Evangelio de Mateo está en ese arco entre esta cita y la última, 28, 20. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio, la buena noticia que es Dios para nosotros y para el mundo, Dios reina, la tierra goza, dice un salmo, está en ese arco entre con nosotros Dios, estaré con vosotros, y el nombre de Dios en la zarza ardiendo, ¿no? ¿Quién eres tú? Pues el que voy a estar contigo siempre, a tu lado, sin dejarte nunca. No hay ningún tiempo, ningún minuto de nuestra vida que no esté acompañado por su adviento permanente a ella. Y la última posibilidad, pues alguien que quiera hacer una lección divina, una lección, meditación, oración, ¿no? Contemplación con el Magnificat, ¿no? Hemos dicho que María, el icono central del adviento. ¿Cuánto tiempo disponéis para este rato de oración? Una hora aproximadamente, ¿no? ¿Qué hora tenemos? 12 menos cuarto hasta la 1, por ejemplo. 1 menos cuarto, como queráis. Y nos vemos en la capilla.